Querida Javerot, querido Javerim, esta semana habremos de leer dos parshiot, Matot y Masé, que de esta manera culminamos el Sefer Bamidbar, en el desierto o Números. De la séptima alía, de la última alía, va esta explicación. Ahí nos instruyen la construcción de las ciudades de refugio. 6 ciudades de refugio. 3 del Jordán hacia el oriente y 3 del Jordán hacia el occidente, que es lo que tenemos hoy como Israel. Lo que es el oriente del Jordán hoy es Jordania, pero en aquel tiempo fue Israel durante muchos siglos. ¿Y para qué eran las ciudades de refugio? Eran sitios donde una persona que había cometido un crimen, un asesinato, sin intención, para poder protegerse de la venganza de la familia del asesinado, podía ir, como lo hizo sin querer, se podía ir y escapar a la ciudad de refugio. Si el asesinato fue intencional, entonces no podía refugiarse ahí y era sacado de ahí. Pero si fue sin intención, para frenar el instinto vengador de la familia, iba la persona a esa ciudad de refugio, ese asentamiento, que los leviim lo manejaban, y hay muchas reglas sobre cómo se plantaban, cómo se sostenían, y de esta manera vivía esta persona que había cometido este crimen sin intención, vivía allí protegido hasta la muerte del Cohen Gadol. Con la muerte del Cohen Gadol del tiempo, del momento, ya podía volver nuevamente a su sitio de residencia regular o normal. Además de la regla, desde el punto de vista legal, de proteger a esta persona que cometió este crimen sin intenciones, y que debe quedar claro que fue sin intención, hay un valor agregado en la ley enunciada, y es que estas ciudades de refugio eran las primeras ciudades que tuvimos, porque nosotros durante siglos y siglos fuimos una sociedad rural, es decir, la gente tenía su campo y tenía su parcela que fue adjudicada a la época de Yoshua, y no había ciudades, estaba únicamente la localidad donde estaba el tabernáculo en los primeros años, que eso fue Shiloh. Tampoco se nos comenta que haya habido mucha ciudad por allá, en Shiloh. Luego, mucho más tarde, aparecen las ciudades de Jerusalén, Hebrón, primero Hebrón, luego Jerusalén y luego Shomrón, pero durante siglos éramos viviendo en parcelas y las únicas ciudades existentes eran las ciudades de refugio. Entonces fueron los primeros asentamientos citadinos, ciudades que se armaron allá y que la Torá instruye en este sistema original el manejo en manos de los leviim, y se aprendió a vivir en sociedad sin tener tierras en las cuales plantar y en las tierras en las cuales vivir. Es muy interesante una pequeña divagación. Hubo una gran diferencia en el siglo XX. Esto tuvo una repercusión, y es que cuando había problemas en Europa, antes de la Shoah, mucho antes de la Shoah, fin del siglo XIX, mucha pobreza, sea en Rusia, sea en Polonia. Entonces, los grandes filántropos de aquel tiempo quisieron ayudar a los judíos para que se vayan a los sitios. Entonces, un varón, el varón Hirsch, creyó que la solución para la pobreza de los judíos de Rusia sea construir colonias en la Argentina. Y Montefiore, el Sir Moisés Montefiore, prefirió empezar a colonizar Palestina. Y hubo una gran diferencia en el método que utilizaron. Y es, Hirsch le daba la tierra, la parcela, a la familia,
y entonces estaban viviendo muy separadamente, cada familia de la otra. Y tenía un asentamiento central donde estaba el almacén que se distribuía la comida o las semillas, etc. Pero la gente vivía muy separadamente. Mientras que en Montefiore y el barón Rothschild también, cuando hicieron los Moshavim, los primeros asentamientos en Palestina a principios del siglo XX, utilizaron otra técnica. Y es que la gente vivía junta en el Moshav, iba a trabajar la parcela a la tierra, tenía que trasladarse por caballo, con carroza, pero la gente vivía junta. El experimento de Hirsch fracasó porque estábamos muy separados uno de los otros y no había una vivencia comunitaria. Pero acá aparecen las primeras ciudades de nuestra historia, los Arei Miklat. Shabbat Shalom, Umeborah.